Damos la bienvenida a esta comisión a doña María Ángeles Montalvo Chávez, investigadora, quien tiene la palabra cuando esté lista por un tiempo de 10 minutos. Pues muy buenas tardes. Respondiendo a la solicitud que he recibido para comparecer ante ustedes en relación a la propuesta de ley de Concordia de Extremadura, paso a exponerles los motivos por los que considero esta propuesta muy desafortunada, por cuanto significaría un retroceso en derechos para Extremadura en general y también para las personas que nos dedicamos a investigar sobre memoria. Considero que lo que se está proponiendo es una ley diseñada para promover una concordia parcialmente amnésica. Antes de nada, decirles que el análisis que he realizado sobre esta ley lo he hecho como descendiente de varias víctimas del franquismo en la comarca de Mérida y como doctora en antropología social. Tengo experiencia investigando y trabajando con varios colectivos que han pasado por procesos traumáticos y de violencia. En España estoy realizando investigación sobre la represión franquista en Extremadura y fuera de España he investigado y trabajado con población aborigen australiana, con la que he podido observar los efectos del colonialismo, y más recientemente también he visitado Sudáfrica, donde he compartido experiencias y conocimientos con académicas que trabajan sobre memoria y con personas que han vivido el apartheid. Todas estas investigaciones y experiencias lo que me están mostrando es que la memoria es un hecho fundamental en cualquier cultura, por varios motivos. Primero, porque, como ya sabemos, sin memoria hay una alta probabilidad de que se repitan los errores. Pero además porque a través de la memoria podemos llegar a comprender y explicar cuáles son las raíces de las desigualdades sociales actuales. Como distintos estudios muestran, los efectos negativos, tanto psicológicos como estructurales, de los procesos violentos como los llevados a cabo por la guerra civil y la dictadura franquista, pueden afectar hasta a 3 generaciones. Quiero hacer hincapié en la palabra memoria, porque existe una gran desmemoria sobre la dictadura franquista en esta propuesta. Aunque la propuesta abarca un periodo de tiempo que incluye el franquismo y su dictadura de casi 40 años, que marcó profundamente a Extremadura, solo se menciona la palabra franquismo una vez, en la página 4. La palabra terrorismo o terrorista, en cambio, la he contabilizado 15 veces. Por lo tanto, parece muy poco imparcial mencionar ambos momentos históricos de manera tan desproporcionada. Es un hecho verídico que el franquismo se dedicó durante más de 40 años a censurar cualquier forma de escribir la historia que no fuera la suya. La dictadura franquista silenció a miles de familias que fueron víctimas de su represión. Mientras que a las víctimas en manos de republicanos se les hizo numerosos homenajes y quedaron registradas, las víctimas en manos de los franquistas quedaron silenciadas y profundamente marcadas y traumatizadas, además de, a menudo, despojadas de sus recursos económicos. Desde la antropología, la historia y otras disciplinas, estamos afanadas por dar voz a estas personas, porque, como dice el antropólogo social y catedrático Julián López García, quien dirige el Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos de la UNED, cuando hablamos y registramos las voces de las víctimas del franquismo que fueron forzosamente silenciadas, estamos haciendo un ejercicio de justicia democrática. Y no habrá justicia democrática sin memoria. Si hay algo en lo que especialmente ha de hacer hincapié una ley que alude a un proceso histórico traumático y violento que generó tantas desigualdades, es en amparar a los grupos sociales que quedaron desprovistos de la posibilidad de transmitir sus vivencias. Esta propuesta de ley, en cambio, genera más desigualdad al ignorar por completo esta dispar posibilidad de transmitir la memoria para los colectivos que fueron perseguidos por el franquismo. Dentro de Extremadura hubo una persecución que causó un genocidio por ideologías de izquierda como en el resto de España, pero también hubo una especial persecución a campesinos, una persecución misógina a las mujeres y a otros grupos desfavorecidos como personas transexuales, homosexuales y gitanas. En muchos sentidos, esta propuesta de ley supone un retroceso para Extremadura, porque dejaría a nuestra región desfasada con respecto a los avances que se están dando en otras partes de España y del mundo, en políticas e investigaciones sobre memoria con colectivos desfavorecidos. Cuando se trabaja sobre procesos históricos violentos como la dictadura franquista, es importantísimo entender que las víctimas no sufrieron violencia todas de la misma manera.
Durante el franquismo, las mujeres, además de sufrir torturas y asesinatos como los hombres, también sufrieron muy frecuentemente violencia sexual a manos de las autoridades franquistas. El tabú y el fuerte trauma que existe alrededor de la violencia sexual hace que sea muy difícil para las víctimas y sus familiares hablar de estos hechos. Y aún hoy en día es difícil para las investigadoras acceder a esta información. Como digo, la propuesta de ley no hace ninguna alusión a la necesidad de rescatar la memoria de estas mujeres. Y no solo como víctimas, sino también reconociendo sus logros para sacar adelante, a menudo solas, a sus familias a pesar de los muchos obstáculos que encontraron. Las mujeres de Extremadura no están reconocidas en esta propuesta de ley. Igualmente, las personas víctimas del racismo, como las personas gitanas, están absolutamente olvidadas en esta propuesta de ley. Entre las víctimas de la dictadura franquista hay también víctimas gitanas. Hay muy pocos estudios en España que hablen de la represión franquista sobre la población gitana, la cual tuvo que lidiar tanto con una represión por motivos ideológicos y políticos como por racismo. En el caso de mujeres gitanas, esto es aún peor, ya que prácticamente solo hay estudios hechos sobre mujeres gitanas en Granada. No recoger en ningún punto de la propuesta de ley a la población gitana en Extremadura es discriminatorio. Esta propuesta de ley, además, ignora que hubo una parte de la población que sufrió un tipo de represión específica por su identidad de sexo y de género. Y esto es importantísimo para una región como Extremadura, donde existió una de las cárceles franquistas de España, en la ciudad de Badajoz, donde se torturaba y encarcelaba a las personas trans y homosexuales por su identidad de género y de sexo. Como digo, en numerosos países se están dando avances para recuperar las memorias de los colectivos que, históricamente, han estado olvidados en los estudios de historia. En España se están dando pasos para reconocer que la población gitana española ha sufrido un racismo estructural apoyado por las legislaciones que le han perseguido durante siglos. También se están dando pasos para apoyar a la recuperación de la memoria gitana durante el franquismo. Del mismo modo, en España y en otras partes del mundo se está avanzando para hablar sobre las memorias de las personas afrodescendientes y los efectos del colonialismo y el esclavismo. En Australia, Abya-Yala, Sudáfrica, se trabaja para recuperar las memorias de los grupos indígenas y afrodescendientes. En Extremadura, en cambio, en lugar de avanzar y mejorar su ley actual de memoria para abarcar a más grupos desfavorecidos, se está proponiendo una ley que nos haría retroceder enormemente. Por otro lado, la propuesta de ley está llena de numerosas afirmaciones contradictorias, incongruentes y ambiguas, que sugieren que se han diseñado de manera sesgada. Comento a continuación algunas de estas. En la página 3 se señala al pueblo como culpable de los errores del pasado, cuando se dice que una reconciliación tiene su fundamentación en el reconocimiento de los errores de la sociedad de aquel entonces, en la necesidad de reparar el daño de todas las víctimas de uno y otro bando. Es un hecho fáctico que el golpe de Estado y la dictadura franquista fueron diseñados, dirigidos y ejecutados por militares que fueron apoyados por determinados partidos políticos. Señalar a la sociedad como responsable es disparatado. En la misma página se indica que una sociedad democrática y plural debe hacer un esfuerzo por reconocer la complejidad y dureza de su pasado, con el ánimo de comprender las razones que guiaron a los españoles de entonces a actuar como actuaron. Aquí, además, se intenta dar razones a unos hechos históricos que se basan en actos absolutamente irracionales e injustificables. Conocer y hacer concordia no significa generar empatía hacia las razones que llevaron a una dictadura militar que mató y reprimió al pueblo. Más adelante se hacen afirmaciones incongruentes y contradictorias al decir que la transición trajo concordia a España, para luego indicar en la página 4 que la propuesta de ley incluye en el objeto de la misma la recuperación de la concordia. En la página 5 se dice que se garantiza el acceso a la información y documentación relacionada con actos violentos por motivos ideológicos de los legitimados para que esas evidencias documentales sirvan para el conocimiento de la verdad, la dignidad y la concordia que se pretende. En este punto, nuestros trabajos de investigación corren el riesgo de perder la libertad de cátedra que la propia ley propuesta exige anteriormente al Estado español. Ni el Gobierno español ni el de Extremadura deben legitimar las investigaciones, porque la legitimación puede convertirse en censura que efectivamente anula la libertad de cátedra. En la página 7 se habla del término víctimas de una manera muy generalizada, cuando se indica que se reconoce el derecho a obtener una declaración de reconocimiento personal a quienes en el periodo que comprende esta ley padecieran persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de cualquier otra condición. Al respecto, he de comentarles que en Ciencias Sociales tenemos muchas discusiones sobre cómo se define el término víctima.
según las tendencias políticas y el momento histórico. No podría extenderme en esto aquí, pero sí indicar que hay muchas víctimas del periodo franquista, sobre todo en lugares como Extremadura, por el tipo de represión tan fuerte que vivió, que no quedaron reconocidas como tal. Por lo tanto, esta ley corre el riesgo de reconocer solo a algunas víctimas, olvidando a otras. En ningún momento se recoge el peligro que supone que en la sociedad se visibilicen símbolos franquistas. Una ley de este tipo debería preocuparse de que no se normalice el uso de símbolos antidemocráticos, así como de conservar los lugares de memoria. Para concluir, decir que recientemente pude dar unas charlas sobre las mujeres del mundo rural en Extremadura durante el franquismo en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, y durante estas charlas me preguntaron sobre la Ley de Memoria Histórica. Me lo preguntaron académicas que trabajan sobre la memoria en este país, donde sí tuvieron, en este país, tras el apartheid, comisiones de la verdad y reconciliación, que dieron voz a las víctimas del apartheid. Como digo, el tema de la memoria y de dar voz a las víctimas silenciadas es primordial en numerosas partes del mundo. Sin una ley que tenga como prioridad el acceso y conservación de las distintas memorias, teniendo muy en cuenta a su población más desfavorecida y olvidada, Extremadura retrocederá y quedará muy atrás con respecto a las tendencias memorísticas más avanzadas que se están dando en otras partes de España y del mundo. Irá en dirección opuesta y quedará sujeta a una ley que corre el riesgo de parecerse más bien a la concordia parcialmente amnésica que impuso el franquismo. Nada más. Pues muchas gracias, señora Montalvo Chávez. Pasamos ahora al turno de los diferentes grupos parlamentarios y para ello tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Fernández. Vale, muchas gracias. Sea muy bienvenida, señora Montalvo. Muchísimas gracias por su comparecencia y tengo que reconocerle que me gustó muchísimo su artículo de las pantarujas de Calamonte. De hecho, lo mencioné en el Pleno, en la defensa de nuestra enmienda a la totalidad en Unidas por Extremadura, porque además pone el foco precisamente en las mujeres rurales y qué es Extremadura sin sus mujeres rurales. Absolutamente nada. Y esta ley de mal llamada concordia, más bien de discordia, como estamos viendo con estas comparecencias, precisamente olvida a las mujeres rurales. Y también agradecerle la mención a las mujeres gitanas en Extremadura, porque a muchos también se les olvida que ellas también pertenecen a Extremadura, son extremeñas. Y el no ponerle que son gitanas es quitarles también su identidad, cosa que no debemos permitir. Me gustaría preguntarle a usted, como antropóloga y experta, además, experta en los hechos violentos que han podido vivir los pueblos, cómo se ha encontrado, si se han encontrado estas víctimas de la represión franquista, cómo se han encontrado, porque las veces que he escuchado a antropólogos y antropólogas hablar sobre estos hechos violentos de la represión franquista, mencionan que los cuerpos encontrados no sufrieron una violencia de más. Y creo que también es importante mencionarlo, porque el hecho de olvidar que fueron represaliados por defender unos ideales o por simplemente defender un gobierno democrático, y esa violencia ejercida no solo en sus asesinatos, sino también hacia sus familias y hacia sus descendencias, creo que esta ley lo olvida, además de manera, una impunidad, ¿no? Esa ley del olvido. Sinceramente me ha gustado mucho su comparecencia y creo que tiene razón en una frase que usted ha dicho, que sin memoria hay una alta probabilidad de repetir los mismos errores. Y añado y pregunto y reflexiono si no querrán algunos y algunas olvidar de nuevo porque no les importaría volver a repetirlo. Sin más, muchísimas gracias por su comparecencia, señora Montalvo, y le reitero mi admiración porque la verdad es que sigo mucho su trabajo de cerca y me gusta muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Gracias, señora presidenta. Bueno, barbaridades aparte, no llegada a esta hora de la tarde, darle la bienvenida y agradecerle su ponencia desde ese punto de vista antropológico, ¿no? Que quizás es lo que nos faltaba, ¿no? Pues ha abordado aquí la ley desde distintas ópticas y bueno, pues el suyo pues no va a hacer sino enriquecer un poco pues este debate a esta comisión, ¿no? Donde estamos debatiendo pues la ley de concordia que se aprueba la primera semana. Solamente eso, agradecerle su presencia y gracias por venir. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Utrera.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Montalvo. Mire, tengo que decirle que es un privilegio contar con usted hoy aquí, y porque, mire, usted se ha involucrado personalmente, se ha involucrado académicamente, científicamente, sobre el papel que jugaron algunas mujeres en la Extremadura rural durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Usted ha investigado sobre mujeres víctimas del fascismo, mujeres no reconocidas, mujeres olvidadas en Extremadura. Yo he leído alguna publicación suya sobre estas mujeres, en concreto las referentes a Torremejía y a Calamonte, y gracias a usted hemos conocido la historia de algunas de ellas. Yo quería aprovechar que usted comparece aquí para felicitarle. Mire, usted, que ha leído y ha estudiado la propuesta de mal llamada Ley de Concordia que nos traen que presentan las derechas en este Parlamento, ¿no cree usted que las mujeres son invisibilizadas de nuevo? ¿No cree que son olvidadas de nuevo? ¿No cree que son castigadas de nuevo en esta ley? Me gustaría que diera usted su opinión. Y termino diciéndole que coincidimos con usted cuando ha afirmado que esta ley que pretenden aprobar las derechas supone un retroceso para Extremadura. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bienvenida, señora Montalvo. Agradecemos su comparecencia en esta etapa de la Ley de Concordia, donde esta comisión está escuchando a la sociedad, contemplando sus reflexiones y recogiendo propuestas que puedan mejorarla de conformidad con lo que dispone el artículo 164 de nuestro reglamento. Llevo escuchando toda la mañana que todas las víctimas, y parte de la tarde, que todas las víctimas no son iguales. Así lo ha dicho doña Inmaculada Montero, con carácter reiterado esta mañana, y lo ha reiterado usted en su comparecencia. Y me parece que esa es la raíz del problema. ¿Por qué todas las víctimas no son iguales? ¿Por qué ustedes, parte de los comparecientes que lo han reiterado, y también tanto el Grupo Socialista como Unidas por Extremadura, creen que debe haber víctimas de primera y víctimas de segunda? ¿Por qué ustedes creen que hay víctimas buenas y hay víctimas malas? ¿Por qué ustedes creen tener la fórmula mágica para medir el dolor? ¿Por qué? Y desde el más absoluto respeto y la empatía más absoluta, para ustedes debe ser más importante el dolor, por ejemplo, de la familia de doña Inmaculada Montero o de Teodomiro Trujillo, que nos han acompañado esta mañana y cuyos testimonios nos han conmovido, que el dolor de las familias, de las personas a las que los milicianos le prendieron fuego en Fuentes de Cantos, en Villafranca de los Barros, al que don Francisco Cerrato no hemos oído referirse a ellos, o en Almendralejo. ¿Por qué ese dolor, según ustedes, debe ser más grande que el de la familia de las víctimas de ETA? El dolor no se puede objetivizar, no está sujeto a unos parámetros valorables. Y esto no tiene nada que ver con la distorsión histórica a la que ustedes de manera repetida nos achacan. Por eso esta Ley de Concordia pretende restablecer la dignidad y el respeto de todas las víctimas. Y les emplazo a la lectura del artículo 3.1 del proyecto de ley que mi compañero Lau León ha dicho en varias ocasiones. La ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia y garantía de no reparación, y creo que también se le ha debido pasar a usted la lectura del artículo 23, que recoge expresamente la libertad de expresión y la libertad de cátedra en esta ley. Hablaban ustedes esta mañana de manoseo. Creo que el manoseo es hablar despectivamente de las derechas y de la carga ideológica que podemos tener. ¿Ustedes no tienen ideología, señores del PSOE, señoras de Unidas por Extremadura? Claro que tienen ideología. Intentan impregnar todas las esferas de la vida de su ideología porque piensan que los ciudadanos no pueden vivir sin su tutela. Están muy equivocados. Más allá de su ideología y de su pretendida superioridad moral, más allá de recomendaciones de que vayamos a terapia, hay muchos que pensamos diferente y creemos que la reparación debe existir, por supuesto que debe existir, pero debe existir para todas las víctimas. Más allá de la involución que quieren hacer ver, la Ley de Concordia,
de concordia, no de concordia parcialmente amnésica, como usted la ha titulado, es un exponente claro y sensato de la reparación, de la justicia y de la verdad, así como del reencuentro y de la reconciliación entre los españoles. Muchas gracias, señora Montalvo, por su comparecencia. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate y por un tiempo máximo de 5 minutos. No estoy pensando cómo contesto tanto en 5 minutos. Tiene la palabra la señora Montalvo Chávez. Venga. Bueno, voy a intentar contestar lo máximo posible. Nada, las gracias, sobre todo por quienes me llevan a preguntas que yo creo que puede llegar a un debate bonito, ¿no? A ver, las mujeres del mundo rural están, creo que contesto a los dos, absolutamente olvidadas en general en las investigaciones en España. En Extremadura, donde una inmensa mayoría de la población era del mundo rural, parece urgente que tengamos esa prioridad, ¿no? Voy a volver, y con eso hago alusión a lo que usted ha dicho. Justicia democrática. ¿Qué es justicia democrática? ¿Qué lo dice? De verdad les invito a leer ese artículo de Julián, que además fue profesor de la Universidad de Extremadura, fue profesor mío. Justicia democrática significa oír todas las memorias. Las víctimas del franquismo quedaron más que registradas. Y si no quedaron registradas, que se registren. Pero las que no quedaron registradas, por supuesto, fueron personas como mi bisabuelo, y con esto también voy, y su mujer, que tuvo que trasladar su cuerpo arrastrando para que no se lo comieran los cerdos, porque no era solo la manera de matar, era también la manera de exponer los cadáveres y que sus familiares no pudieran darle ni siquiera una manera de enterrarlas dignamente. Tuvo que arrastrar el cuerpo para que incluso ella misma teniendo que, de alguna manera, jugarse su propia vida, al intentar arrastrar el cuerpo de su marido asesinado, sin motivo ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Personas como mi bisabuela y como tantísimas personas en este país no han tenido la posibilidad de hablar. Y si han llegado a la posibilidad de hablar ha sido gracias a las investigaciones. Y que durante muchísimo tiempo, ni siquiera tras la llamada transición, se podía ni siquiera publicar en este país. Tomasa Cuevas, que fue la primera persona que publicó en este país sobre la situación de las mujeres, tuvo que irse fuera de España, porque nadie le quería publicar, se lo tuvo que costear a ella. Porque ninguna editorial se atrevía a publicar contra el franquismo, ni siquiera en la época democrática. Entonces, ha habido un silencio por tanto tiempo que es justicia democrática que ahora intentemos darle voz a todas las víctimas. En ningún momento yo he dicho que haya que dársela a unas sí, a otras no. Lo que sí digo es que en cualquier proceso histórico hay que tener mucho cuidado con aquellos colectivos que quedan desfavorecidos y silenciados. Y esta ley se olvida de eso completamente, por eso es parcialmente amnésica. Por otro lado, cuando habla de la libertad de cátedra, por supuesto lo he leído, y por eso he dicho que es contradictorio. Por eso es contradictorio que se lo exijan al Estado español, pero que luego digan que se van a legitimar nuestras investigaciones. Honestamente, tenemos comités éticos en las universidades y no necesitamos que ningún gobierno nos legitime nada, absolutamente nada. Tenemos comités éticos, que son científicos. Entonces, no necesitamos que un gobierno que quizás no va a ser tan científico valore nuestras investigaciones. Eso por otro lado. Las mujeres invisibilizadas, absolutamente, y no son solo los colectivos. Por supuesto, creo que Extremadura tiene que avanzar e intentar mejorar su ley de memoria histórica actual y tenemos que intentar, honestamente, dejar de lado a la población gitana. Me parece algo que tendría que haber pasado hace mucho tiempo. Y a nivel estatal se está hablando sobre lo que fue la Gran Redada, y aquí ni siquiera nos lo estamos planteando, cuando la comunidad gitana es una comunidad súper importante dentro de Extremadura. Y bueno, no sé si me ha quedado algo más por decir, pero desde luego me parece un retroceso por cuanto, como digo, en otros países y dentro de España se está avanzando en una dirección que es totalmente opuesta a la que se quiere tomar con esta ley. Y es una pena que Extremadura de nuevo vuelva a quedarse atrás. Me parece una pena, no deberíamos, porque además es una de las regiones más castigadas por el periodo franquista. Entonces, nada más. Pues muchas gracias, señora Montalvo Chávez. Agradecemos su comparecencia y, si le parece, vamos a pasar a sustanciar la última comparecencia del día intenso de hoy. Hasta luego.